Jonás se arrepintió, se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. El rey mismo dijo, ¿verdad?, que mandó a todo el pueblo que se arrepintiera y es más, a que ayunaran y que todos, hasta aún los animales, no comieran. Y Dios, después de eso, dice, al ver Dios, el último versículo del capítulo 3 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado por medio de Jonás. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Jonás después de esto. Después, ya empezamos el capítulo 4. Vamos a leerlo todo. Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás, lo que Dios hizo, ¿verdad? Y lo hizo enfurecerse y oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en la tierra, en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis. Ahí está la razón, ¿verdad? Por eso me anticipé a ir a Tarsis. Pues sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno en amor, que cambias de parecer y no destruyes. O sea, literalmente el mae quería que el fuego cayera del cielo y consumiera a toda la gente que estaba ahí. Y el mae se enojó porque Dios no lo hizo. Así que ahora, versículo 3, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. O sea, el mae sabía que Dios ya le había perdonado, pero sin embargo se quedó, ¿verdad? Se sentó y simplemente esperar, o sea, con un poquito de esperanza de que Dios todavía iba a destruirla. Pero al amanecer, versículo 6, para aliviarlo de su malestar, ojo aquí chiva Dios, la paciencia que tiene Dios con nosotros. Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer al día siguiente, Dios dispuso, así como había dispuesto la planta que creciera, dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso, o sea, también dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo. Le respondió, me muero de rabia. Y el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y así termina el libro. Qué chiva historia, ¿verdad? Esta historia nos habla muchísimas cosas. Y básicamente podemos mencionar muchas cosas, pero quiero que veamos una realidad que puedo yo notar en Jonás. Y quiero compararlo con otro personaje de la Biblia. Porque siento que nosotros muchas veces somos así. Nosotros muchas veces somos como Jonás. ¿Verdad, Jonás? No sé si ustedes se acuerdan, cuando el mae lo tiraron, el mae se dio cuenta que le había fallado a Dios, lo echaron por la borda. Cuando el mar estaba todo picado, para que se calmara el mar, lo echan por la borda. El mae realmente estaba dispuesto a morir. Y Dios en su paciencia decide salvarlo mandando un pez para que no se ahogara y no muriera. Y dentro del pez, él se da cuenta de la misericordia de Dios. Y de hecho en el capítulo 2 es eso, ¿verdad? La oración de Jonás diciendo, Señor, no puede ser que seas tan bondadoso. Básicamente le está diciendo, ¿verdad? Me libraste de la muerte. Qué Dios más bueno. ¿Verdad? Qué misericordia has tenido. Qué paciencia, qué compasión conmigo, que no dejaste que me muriera. Pero por el otro lado, el más se siente demasiado agradecido por la compasión y la misericordia de Dios, pero solo cuando es extendida a él. Pero cuando la misericordia y la compasión y la bondad de Dios es extendida a otros, a Nínive, se enojó. Y es más, tanto se enojó que dice, prefiero morirme.
Yo creo que nosotros muchas veces somos así, ¿verdad? Lo que yo puedo ver en Jonás es demasiado egocentrista. Hay una palabra que los gringos utilizan que me parece como demasiado eh, buena para describir lo que es Jonás, ¿verdad? Es full of himself, ¿verdad? Está totalmente lleno de sí mismo, lleno de lo que es él, lo que yo quiero, lo que para mí es mejor. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios simplemente o nos enojamos por Dios porque no obtuvimos lo que yo quiero? Porque oré y hice una oración y oré por un montón de tiempo y al final Dios no me dio lo que yo quería. Un madre escribía algo que me pareció demasiado interesante. Decían, imagínense que ustedes tienen una herencia de su familia, ¿verdad? Y ustedes, toda la gente del cole sabe que ustedes tienen mucha plata y al final una muchacha o un muchacho, dependiendo, ¿verdad? Que es usted, decide y dice, yo me quiero casar con esta persona. Y al final trata y se da cuenta, cuando ya están casados y tienen rato, se da cuenta que no puede extraer nada de la herencia de la familia, de lo que la familia le iba a dar. Entonces, como se da cuenta que no puede extraer nada de la herencia, lo deja y se va. ¿Cómo se sentirían ustedes? O ustedes empiezan a jalar con una muchacha o con un muchacho y ustedes tienen muchísima plata y entonces ese muchacho empieza a hacer, ¿verdad? Como se le prenden los ojos y dice, madre, qué chiva. Si empiezo a andar con esta muchacha, posiblemente la herencia que me va a tocar, todo lo que, los privilegios que tiene ella, yo los voy a disfrutar, o al revés. Y resulta que al final, eh, resulta que el papá de ustedes termina perdiendo el trabajo, pierde la herencia, pierde todo y se quedan ustedes casi en la calle. Y al final el novio o la novia se da cuenta y dice, no, la verdad es que ya no quiero estar con usted más. Y jalan. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿No se sentirían usados? Pero se sentirían así, como demasiado usados, como, pues, pucha, horrible. Se sentiría como, como si yo fuera un objeto, como que realmente nunca me amó. Todo lo que me dijo y todas las palabras lindísimas para endulzar mi oído fueron simplemente palabras al viento para tener algo que no era yo. O sea, yo fui un medio nada más para alcanzar algo más. Al final uno siente como que fue todo una trama, me engañaron, fui usado. Que es lo peor sentimiento que podríamos tener. ¿Cómo se siente eso? Y lo más increíble es que ustedes viendo esa imagen, lo que quiero que sepamos es que casi todos nosotros nos relacionamos con Dios de esa manera. ¿Verdad? Nosotros decimos, yo he conocido gente, ¿verdad? Que dice, yo iba a la iglesia, yo creía en Dios, yo leía la Biblia, yo todo, pero me pasó esto. Y al final, oré y nunca pasó nada, al final me di cuenta como que no sé, empecé a dudar y ya no, me alejé. ¿Verdad? O empecé a buscar demasiado a Dios porque estaba pasando esta situación y todo siguió igual. Y era mentira, yo me empecé a acercar a Dios creyendo que iba a tener paz, creyendo que iba a tener esto y al final me di cuenta que no, entonces ¿para qué voy a seguir en ese camino? ¿Verdad? O terminamos tratando de empezar a acercarnos a Dios para ver si algo de nuestras vidas empieza a cambiar y funcionar mejor y nos damos cuenta que nos cuesta un montón y terminamos alejándonos de Dios. O terminamos enojándonos con Dios. O algo le pasó a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mi hermana o al novio o la novia o algo sucedió con alguien, entonces con ese conflicto, entonces yo dejo de ir y me enojo con Dios por lo que sucedió, o vengo a un lugar, entonces ya no me gustan las charlas, ya no me gusta esto, vienen demasiados carajillos, vienen demasiada gente grande, hay gente aburrida, entonces usamos a Dios. O sea, yo estoy buscando a Dios para conseguir una bendición para mí. Eso es lo que era Jonás, ¿verdad? O sea, literalmente nos casamos con Dios por la plata. Usamos a Dios como si fuera un objeto para sentirnos mejor nosotros, para que nos dé esto, para que nos dé lo otro, para que las cosas funcionen mejor. Y no venimos a Dios por quién es Él.
Ahorita vamos a leer una historia muy chiva de otro personaje de la Biblia que refleja algo muy diferente a lo que hace Jonás. Pero Jonás básicamente, ¿verdad? Él no quería ir al principio porque básicamente al principio Dios le dijo vaya a ese lugar y él no quería hacer eso. Él quería hacer lo que a él le parecía mejor. Al final termina haciéndolo porque manda huevo. Dios me salvó la vida, me metió un pez, me sacó. Entonces, como hizo eso por mí, manda huevo que yo no vaya y le diga a estos maes, además puede ser que los destruya. Y ojalá los destruya porque eso es lo que yo quiero. Pero si Dios hace lo que yo no quiero, me enojo y quiero hasta fallecer, hasta perder la vida. Somos, no sé, me parece demasiado interesante, ¿verdad? Al final Dios le dice a Jonás, somos como Jonás, ¿verdad? Jonás se preocupó demasiado por la planta y Dios de hecho le dice, ¿verdad? ¿Te enojas por la planta? Sí, me enojo y estoy demasiado bravo, estoy furioso por la planta, porque se murió la planta. Y entonces Dios le dice, ¿acaso usted fue el que hizo esa planta? Yo fui el que la hice. Igual somos nosotros, no obtenemos algo de lo que queremos y no nos damos cuenta que todo lo que tenemos, lo que ustedes están respirando ahorita es gracias a Dios. Si ustedes obtienen algo o no pueden obtener algo, igual Dios se lo ha dado. Todo lo que ustedes han tenido o lo que no han podido tener ha sido algo que Dios no se los ha dado muchas veces para guardarnos de algo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer una historia que me parece demasiado chiva, que está en Isaías capítulo 6. Esto es un encuentro que tiene Isaías con Dios, que transforma su vida por completo. Y lo vamos a leer ahí, vamos a leer, creo que es hasta quiero que pongamos atención a toda la historia. Estas son de las pocas historias de la Biblia donde sale alguien que tiene una visión con Dios, una experiencia. De hecho, solo sale en Apocalipsis, al puro final, ¿verdad? Cuando el ángel le muestra un montón de cosas a Juan, el apóstol Juan, tiene visiones y ve cosas del final, ve cosas que pasan en el cielo y él queda totalmente asombrado de lo que está sucediendo. Isaías, cuando Dios los llama en el capítulo 6, Isaías era una persona, y esto es lo que quiero que veamos, porque aquí es donde nos vamos a relacionar, era una persona como Jonás, y esto es lo que quiero que relacionemos. Isaías era una persona como Jonás, tenía a Dios como un concepto, creía en Dios. Todas las personas que tenemos en Costa Rica, la mayoría de las personas son creyentes, o sea, creen en Dios. No creyentes tal vez como la Biblia lo dice, pero si usted le pregunta a cualquier persona en San José, donde usted va caminando, hey, ¿usted cree en Dios? Que te van a responder, sí, yo creo en Dios. O usted agarra a cualquier compañero del cole y le dice, ¿vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y en cuál Dios crees? No, yo creo en Dios. Mi mamá es católica, mi papá es católico. A veces leen la Biblia, a veces he escuchado el Dios de la Biblia, el Dios que creó las cosas. Yo creo en Dios. Este era Jonás, ¿verdad? También, y lo era Isaías. Pero hubo un evento en su vida, en la vida de Isaías, que algo hizo que se revolucionara su vida. Y Dios pasará de ser un concepto a una realidad. Dice Isaías capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime. Quiero que nos imaginemos esto es ustedes saben que es difícil lo que va a hacer Isaías. ¿Por qué es difícil lo que va a hacer Isaías? Cuando lo vemos en la historia de Apocalipsis, lo vemos en la gente que ha tenido una visión de Dios o ha visto algo de Dios, es demasiado difícil para ellos describirlo con palabras, porque ven cosas, yo todo lo que describo, ¿cómo les puedo decir? Yo todo lo que describo, lo describo de algo a partir de lo que ya ustedes conocen. O sea, yo les digo a ustedes, un caballo, y ustedes nunca en sus vidas han visto un caballo, yo les digo, es un animal grande, y tal vez ustedes han visto una jirafa, es una jirafa pero con el cuello más corto, tiene cola igual, pelo a veces largo. Entonces ustedes se van imaginando porque saben lo que es el pelo, saben lo que es el cuello, saben lo que es, ¿verdad? Una jirafa, tiene las piernas un poco más cortas. Ustedes se van imaginando todo lo que yo les voy describiendo. Isaías está viendo algo que nadie nunca ha visto. Entonces,
la descripción que Isaías va a dar es básicamente limitada a su lenguaje humano. Y de hecho lo vemos en Apocalipsis, cuando Juan empieza a describir, dice, vi algo, y seguro hermano, ¿saben cómo decir? Vi algo como un sol, vi algo como, ¿verdad? Porque básicamente no sabe lo que está viendo, no hay nada similar en la tierra. Y Isaías básicamente va a ver algo así, va a ver una visión de Dios y básicamente va a tratar de decirnos lo que está viendo. Entonces dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime. Dice, sentado en un trono. Las orlas de su manto, o sea, como el vuelo de su manto, llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Ninguno de los que está aquí sabe que son serafines, entonces él más o menos va a medio describirlos. Cada uno de los cuales tenía 6 alas. O sea, eran bichos con 6 alas. Dice, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 de ellas se cubrían los pies y con las otras 2 volaban. Dice, y decían el uno al otro. Esto era lo que ellos gritaban constantemente. Decían, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Dice, al sonido de sus voces, quiero que se imaginen esto. El templo donde Dios está, obviamente no es la viña, es un lugar gigante, enorme, ¿verdad? Tan grande que nos podemos imaginar los serafines que eran tan grandes con esto que va a decir aquí Isaías. Dice, versículo 4, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo y grité, o sea, obviamente, cuando Isaías ve esto, dice, y grité, ay de mí que estoy perdido. O sea, básicamente cuando él vio lo que está viendo, dice, me va a morir. Ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. No obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En este momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en su mano una brasa que con tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Me gusta otras versiones que son literales que dice, ¿quién irá por nosotros? El Señor dice, ¿quién irá por nosotros? O sea, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Ahí dice después, no lo había leído. Y respondí Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo. Entonces ahí fue donde Dios le hace el llamado a lo que tiene que hacer. Yo veo que Dios hace algo con Isaías, sobrenatural. Él tiene una visión de Isaías y algo dice, la tierra está llena de su gloria. Gloria es una palabra que nosotros no usamos mucho, no escuchamos lo que significa, pero cuando en hebreo utiliza eso, hay un libro muy bueno de C.S. Lewis que se llama El peso de la gloria, The Weight of Glory, que lo que dice es que la gloria es algo demasiado pesado. Entonces, ¿cuál es la imagen que estaban dando ellos? Es como, algo tiene más gloria cuando es más pesado que lo otro. Entonces, usted agarra un pedazo de hielo que es más pesado, ¿verdad? Y lo tira, lo arroja sobre el agua y el agua se estremece. ¿Verdad? Usted arroja un pedazo de piedra sobre el hielo y de hecho el hielo se estremece también porque tiene más gloria, tiene más peso la piedra que el hielo. Y así eventualmente podemos seguir diciendo la ilustración con cosas más pesadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Isaías está teniendo una visión de Dios que básicamente Dios pasó de ser un concepto, simplemente decir yo creo en Dios, a una realidad. ¿Qué es la diferencia de eso? Dios es un concepto. ¿Cuándo es Dios un concepto? Dios es un concepto cuando Dios es más liviano que usted.
cuando Dios tiene menos gloria que usted en su vida. ¿Qué significa eso? Cuando las decisiones las tomo yo, Dios es un concepto, porque tiene más peso mi voluntad, mis decisiones, lo que yo soy, que Dios. Dios es un concepto cuando vos decís, yo creo en Dios y la vida de usted no ha cambiado. Dios es simplemente un concepto ahí, porque básicamente Dios no ha tenido ese peso que tuvo en Isaías, tanto que estremeció su vida por completo, le dio vuelta. Dios es un concepto cuando yo pienso mis planes en el futuro, en lo que voy a hacer, y solamente pienso en lo que yo quiero hacer y nunca incluyo a Dios en mi agenda. O simplemente lo pongo a Dios en mi agenda. Yo voy a hacer esto durante la semana. Ah, bueno, y hay que meter a Dios. Bueno, Dios aquí los miércoles. Dios es un concepto cuando pasa algo y yo dejo de creer en Dios simplemente o me alejo porque simplemente me sentí desilusionado por la situación en la que yo estoy pasando. O digo, yo creo en estas cosas de la Biblia, yo creo en la Biblia, yo creo en Dios, pero la verdad es que ya pasó de moda esto no lo voy a creer porque la verdad es que ya nadie cree en esa vara, ¿cómo vas a creer en eso? Dios es un concepto en ese momento. Dios es un concepto cuando simplemente es una opción para mí leer la Biblia o tener mi relación con Dios. Pero hay un momento, ¿verdad? Dios es un concepto cuando usted es el que moldea a Dios, usted es el que decide cómo Dios va a ser en su vida. Cuando usted es el que incluye a Dios, como les dije, en su agenda, y Dios es más liviano que usted, tiene menos gloria que usted. Pero hay un momento en la vida de nosotros que Dios se vuelve una realidad, deja de ser un concepto. Y yo no sé cuál es usted, ahorita vamos a ver un poquito la diferencia. En este momento, ¿por qué hablo de esta diferencia? Porque yo veo en Jonás, en la historia de Jonás, que Jonás básicamente, el mar está lleno de sí mismo. Dios no ha llegado en ese momento a estremecer su vida. Posiblemente lo hizo en algún momento, porque puede pasar que Dios pasó de ser un concepto a una realidad en un punto de las vidas de ustedes y obviamente ustedes dejaron y se llenaron tanto de ustedes mismos, preocupaciones de ustedes, que Dios dejó de ser una realidad y se volvió otra vez un concepto. Posiblemente eso es lo que le pasó a Jonás. Tanto que él decía, no voy a hacer lo que Dios quiera. Yo hago lo que yo quiera. Al final Dios tuvo que traerlo a hacer lo que él quería. Y cuando hizo lo que Dios quería y dio el resultado que no era el esperado de él, entonces dijo, Dios, me quiero morir, estoy furioso porque no me diste lo que yo quería. Dios era un concepto para Jonás. Dios era alguien el cual Jonás quería meterlo dentro de su cuadrado, dentro de su plan, dentro de su agenda. ¿Verdad? Cuando yo se trata de mí y de mi agenda, siempre ando buscando los lugares más cómodos, más bonitos. Ando buscando los lugares donde Dios me ponga, pero jamás me incomode a mí. No me ponga en una situación donde la que yo tenga que comprometer algo de lo que a mí me gusta. Pero cuando Dios pasa de ser un concepto a una realidad, entonces todas las creencias que ustedes tienen son dadas vuelta. Dios empieza a cambiar las creencias que ustedes tienen por su palabra. Ustedes empezaban a creer que esto era demasiado chiva y se dan cuenta que Dios llena tanto sus vidas que eso que era chiva y que me estaba alejando de Dios ya deja de ser chiva y empieza a hacer esto muchísimo más chiva. Yo tenía un DVD que un mae hablaba en una charla buenísima contando la historia del hijo de él y que básicamente este era un papá que él tuvo una experiencia con Dios real, demasiado viva. Y de hecho es un pastor en Estados Unidos que enseña mucho la Biblia, que yo respeto mucho. Y él contaba la historia de su hijo. Dice que cuando el hijo empezó a crecer, era adolescente, de la edad de ustedes, él lo agarraba y le decía, hijo, él murió por vos. Y le empezaba a explicar el evangelio, le empezaba a explicar el mensaje de Dios. Y básicamente el hijo le decía, papi, no entiendo, para mí no tiene sentido. O
sea, yo no voy a vivir para eso, a mí eso no me atrae, me atraen, yo quiero salir con mis amigos, me gusta la fiesta, me gusta esto, me gusta lo otro. Pero y el mae simplemente no podía entender que el hijo no captaba lo que él estaba viviendo. Y dice que pasaron años y un día Dios dejó de ser un concepto para el hijo y pasó a ser una realidad. Y dice que el hijo llegó a buscarlo llorando y le dijo, papi, ahora puedo ver lo que tú me has estado hablando por tantos años. Y eso que era aburrido, eso que era, no tenía sentido, eso que, ¿verdad? Que tal vez creía, pero estaba ahí lejos de de la vida de él, llegó a ser todo para él. Se volvió algo increíble, se volvió lo único que él quería escuchar, lo único que él quería ir a cantar, lo único que él quería leer, que quería dar su vida. Cuando Dios viene a nuestra vida, realmente nos estremece todo lo que hay alrededor de nosotros. Todas las creencias que yo tenía son cambiadas. La manera de ver la vida, de disfrutarla, la veo diferente. Mis planes, ya ahora Dios no es parte de mi agenda, sino más bien yo ahora me meto en la agenda de Dios. Ya no soy yo el número uno, sino ahora que es Dios el número uno. Yo les había contado el sábado a los que no vinieron una historia de una amiga. Yo tengo una amiga tengo una amiga, ahorita está en Australia y, o sea, respeto mucho la historia de ella porque mi amiga, eh, la vida que ella llevaba realmente era bastante cómoda, la familia tiene muchísimo dinero y siempre en su vida, digamos, todo lo tuvo. Entonces, planeamos un viaje a norte de África, Mauritania, y yo básicamente pensaba, mae, ¿qué va a ir a hacer ella a África, digamos? O sea, yo creo que ella no sabe lo que vamos a ir, y era de las viejas más fresas que habían, entonces yo decía, mae, se va a morir, vamos a ir a Mauritania, es en el desierto, y no hay aire acondicionado, ella cree que va a ir a un hotel con aire acondicionado, ¿verdad? Edredón y todo, y no, vamos a ir a un viaje misionero, no hay nada. Y literalmente, cuando llegamos, la casa que nos tocaba a nosotros, a los hombres, era una casa chivísima, porque era la casa en la que vivía el misionero. Y a las mujeres, no podíamos dormir hombres con mujeres, a las mujeres les tocaba ir a rentar un cuarto por allá, y fuimos a dejarlas, y literalmente salieron un par de ratas, las viejas gritaban, y yo pensaba nada más, uy, madre, Diana se llama, uy, madre, Diana, ¿qué va a pasar con Diana? Va a terminar llamando al tata de que le mande un tiquete o algo así y jala la otra semana. Y vamos a estar más de un mes. Y me acuerdo que en ese viaje ella tuvo una experiencia con Dios. Y Dios dejó de ser un concepto a una realidad. Y Diana, me acuerdo que cuando llegó después de Mauritania, bueno, Mauritania fue algo chivísimo lo que pasó en la vida de ella, pero cuando llegó de Mauritania, ella, que era una muchacha que salió del SEC, que nunca se ensuciaba, que todos los lugares que iba tenían que ser los más fancies, los restaurantes más ricos, lo más cómodo, el cuarto con aire acondicionado y todo, porque si no, no voy. Empezó a ir y Dios le puso en su corazón a ir a Nonos. Y entonces, literalmente me empezaba a contar, Paro, ¿quieres que estoy yendo a Nonos? Y empecé a conocer unos chiquitos y conocí la historia de esta mamá y me impactó tanto la vida de la historia de esta mamá, la necesidad, y empezaba a ir todas las semanas, al punto de que llevaba a las amigas fresísimas con ella un día y las amigas se quedaban impactadas, como, ¿qué le pasa a esta vieja? ¿Se volvió loca o algo? Porque Dios había pasado de ser un concepto a una realidad. Ya ella no vivía para ella misma, ya ahora ella vivía para la agenda de Dios. Y fundó una organización que se llama Lifting Hands, que muchos tal vez la han escuchado. Una mosca. Y les puedo contar ejemplos de ese tipo. Tengo otra amiga, me la comí. Tengo otra amiga que se llama, bueno, Andrea. Andrea, psicóloga, estudió para ser de las mejores psicólogas, súper estudiosa y todo. Y Dios vino a la vida de ella. Y ahorita ella fue con nosotros al viaje en Mauritania. Había tenido una experiencia con Dios, pero en Mauritania todavía más radicalmente. Dios transformó su manera de ver a Dios y la realidad de quién es Él, así como lo hizo con Isaías. Y Andrea
Ahorita está en Mauritania, se fue en enero. Y se fue 2 años sola, con un equipo, obviamente, pero no es como el lugar que ustedes escogerían para ir a ser misioneros. Ustedes escogerían probablemente Europa, pero Dios la llamó a ella y ella tenía un corazón, una pasión por lo que Dios le apasionaba, no ya por lo que a ella le apasionaba. Y es donde te das cuenta que Dios pasó de ser un concepto a una realidad. Cuando usted le apasiona las cosas que Dios le apasionan, cuando usted le llama la atención las cosas que Dios le llama la atención, cuando usted ya ve este libro, no como un libro ahí X, chiva o que a veces leo, sino como la palabra de Dios, que yo quiero aprender más, conocer de este Dios. Julio, ustedes lo han visto, ha venido aquí a enseñar. Julio, me acuerdo, me dio risa, porque Julio fue a la escuela de la universidad que yo fui en Estados Unidos, y a Julio lo echaron de la escuela. Y lo echaron de la escuela porque lo encontraron fumando marihuana. Y lo echaron y lo mandaron para Costa Rica, de vuelta. Y Julio, los papás del papá fueron misioneros, papá súper cristiano, y el ma iba a veces al grupo como este, y venía ahí de vez en cuando. El ma se fue a un DTS, que es un programa de discipulado en Hawái, y me acuerdo que el Julio que vino de ese programa de discipulado era un Julio totalmente diferente, radicalmente diferente. Era una persona que ya ahora quería de Dios, quería servir, quería conocer, quería enseñar de Dios, quería hablarle a sus amigos de Jesús. Y puedo contarles historias de historias de historias, pero quiero preguntarles a ustedes. Si ustedes realmente han conocido, les digo a ustedes, si ustedes realmente han conocido y han visto a Dios de verdad, y ustedes han tenido una experiencia realmente con Dios, les puedo asegurar que ustedes van a recordar ese momento, donde Dios pasó de ser un concepto a una realidad. Y les pregunto, ¿les ha pasado a ustedes eso en su vida? ¿Ha Dios transformado la agenda que han tenido ustedes? ¿O simplemente han venido a su vez siempre y nunca ha pasado nada sobrenatural? Para Jonás, lo que yo puedo ver, para Jonás simplemente Dios era un concepto. ¿Verdad? Para Jonás le costaba un poco ajustarse a la agenda de Dios y realmente nunca quiso. Simplemente lo hizo al final por casi que obligación y al final se dio cuenta, nos vemos al final de la historia, que el Mae hizo lo que hizo porque quería que ver y ojalá si tenía esperanza de que los de Nínive fueran destruidos, y como no obtuvo eso, entonces el Mae se enfureció. ¿Se enfurecen ustedes, se enojan ustedes con Dios porque no obtienen lo que quieren? ¿O andan ustedes buscando a Dios, casándose por la plata para obtener un medio, por eso se acercan a Dios? A veces Dios es tan bueno, tan paciente, que a veces hay gente que se acerca por los medios y terminan realmente conociendo a Dios. A veces hay gente que viene aquí por una muchacha y tienen una experiencia como la de Isaías. Que ojalá pase eso. Pero lo que veo yo en esta historia es que es un hombre lleno de sí mismo. Solo piensa en lo que él quiere, en lo que a él le parece mejor. Y muchas veces nosotros creemos no ser como Jonás. Pero creo que la mayoría de veces, si nos ponemos a pensar realmente, nosotros nos molesta a veces lo que otros obtienen que no tenemos nosotros. Empezamos a envidiar. Hay otro concepto que utiliza un mae buenísimo, que dice que cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios real como la que tuvo Isaías, dejamos de pensar en nuestro mundo y nos olvidamos aún de nosotros mismos. Y me encanta, eso es como una realidad de lo que la Biblia enseña. Cuando usted se encuentra con Jesús, usted ya deja de pensar en usted. Y vean, les digo una cosa, lo más, o sea, lo más feo que puede pasar en las vidas de ustedes es que nosotros pasemos pensando solamente en nosotros. Son los momentos más dolorosos que tenemos. ¿Cómo me ve la gente? ¿Qué me pongo? ¿Qué dirán de mí? ¿Le caeré bien a esto? ¿No le caeré bien? ¿Hago esto para caerle bien al otro?
Solamente ando pensando en yo quedar bien, en ser esa persona en la que ando preocupándome solamente por yo, cómo me veo al resto de los demás. Pero cuando Dios viene realmente a nuestra vida, dejamos ya de pensar en nosotros. Y nos pela lo que dicen los demás. Me pela lo que piensa esta persona de mí. Y obviamente no es que voy a andar haciendo tonteras, pero obviamente lo que estoy hablando es que Dios se vuelve tan real en mi vida que no me importa la opinión de los demás. Me importa lo que Dios piensa de mí. Y es cuando Dios realmente se ha vuelto una realidad. Pero hay muchos, como les dije, ¿verdad? Usted tal vez puede ser aquellos que posiblemente fueron como Jonás. Jonás, hay partes en Segunda de Reyes donde sale Jonás predicando a Israel, ¿verdad? Anunciándoles, y obviamente posiblemente tuvo una experiencia con Dios. Posiblemente algunos de ustedes han tenido una experiencia radical, real con Dios, y Dios pasó de ser un concepto a una realidad, pero ustedes se descuidaron y pasaron pensando solamente en ustedes, se dedicaron solo a ustedes, tanto que entonces Dios se hizo más liviano que ustedes. Y ahora se trata la vida de ustedes, nada más, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo ahorita para mí, de lo que yo ocupo obtener para ser feliz. Si yo tengo esto, soy feliz. Y no se conforman y no se dan cuenta de lo grande, lo chuzo, lo grande, lo poderoso que es Dios, tanto que me hace olvidarme de mis necesidades. Puede ser que le haya pasado a eso a usted. A mí me ha pasado muchas veces. Y de hecho ahorita esta charla como que me confrontó muchísimo porque estoy como examinándome demasiado. Hay muchas partes de mi vida que tengo a Dios como un concepto y quiero que Dios sea una realidad, que me haga olvidarme de mí mismo, de lo que yo pienso, lo que la opinión de los demás, que se trate de Él. Y vean, les voy a decir una cosa, no hay nada más libre para nosotros cuando realmente tenemos esa experiencia y se trata de Dios y no de nosotros. O sea, no hay gozo más grande cuando experimentamos eso. No hay vara más chusa que podamos vivir nosotros en nuestra vida cuando eso es una realidad. Pregunto a ustedes, ¿cuál tipo de personas son ustedes? ¿Es usted como Jonás, tal vez, que ahorita vive a Dios como un concepto? ¿O como Jonás, tal vez, que tuvieron a Dios como una realidad, pero se volvió un concepto? Y dejaron de que Dios tuviera esa importancia en sus vidas, ese peso, esa gloria en ustedes. Y ahora se trata más de que la gloria de ustedes sea más grande que la de Dios. O realmente ustedes tienen a Dios como esa visión de Isaías, que era tan grande, tan glorioso, que simplemente Isaías temblaba. Y decía, Isaías, ¿ustedes creen que Isaías viendo esa gloria, viendo todo, Isaías pensaba, mae, dejé el microondas prendido en mi choza? No pensaba en nada más que lo que estaba viendo era tan grande, tan asombroso, que se olvidó de todo lo que había alrededor, simplemente. Y esa experiencia le trajo libertad a Isaías, y eso es la experiencia que Dios quiere que tengamos. Pongámonos de pie.